esperando que las demás iglesias que se fueran a formar después imitaran la conducta de los primeros creyentes. Ese texto que está de la Escritura, en esa porción de la Biblia, está escrita para que nosotros, la iglesia del siglo XXI, imitáramos las obras de la iglesia primaria. Esta es la iglesia primaria y esto es lo que espera el Padre, que seamos nosotros las iglesias del siglo XXI. Por lo tanto, si una iglesia difiere o una iglesia es el antónimo o se diferencia mucho de esta iglesia, que es la iglesia bíblica, carece de sentido y de propósito. Una de las cosas importantes, la estábamos ayer dialogando con uno de mis familiares, y yo le decía, escuché una canción por internet, y la canción por internet decía, Señor, que no robemos tu gloria. Y entonces yo le indagaba al hermano mío, a mi familiar, y yo le decía, yo no sé de dónde sacaron ese término, robarle la gloria a Dios. Yo le dije, ¿será que, por qué la gente dice o cree poder tener la autoridad o tener la fuerza o tener algo para poderle robar la gloria a Dios? Y le dije, como le he dicho a muchos de mis hermanos, les he dicho, vamos a hacer un trato, vamos a empezar a buscar eso en la Biblia, a ver dónde es que lo encontramos. Si fue que algún sacerdote o algún levita o algún profeta intentó robarle la gloria a Dios, y de ahí en adelante se dice que los hombres intentamos robarle la gloria a Dios. Oiga, y empezamos a buscar eso en la Biblia por todo lado y póngale, no lo encontramos. ¿Por qué en las canciones, en las predicaciones, en los discursos, la gente intenta poner esta situación como si Dios viviera pendiente de que alguien no le fuera a robar la gloria? Dice la palabra que ángeles, arcángeles y querubines pronuncian su nombre, que es santo, santo, santo. Que dentro de sus atributos está la perfección. Que dentro de sus atributos está la soberanía, que ninguno de nosotros somos pequeños, insignificantes microbios, y menos que eso, al lado de un Dios que es supremo, que es altísimo y que es santo. Nadie, por mucho que intente, asimilará algo de lo que Dios tenga. Pero hay personas que dicen que tal persona está intentando robarle la gloria a Dios. No, eso es un pobre presumido. Eso es lo único que es. Es una persona que se alaba a sí mismo. Hombres amadores de sí mismo. Ahí están en la Biblia. Pero nunca podrán ni siquiera rayar ni el nombre, ni la santidad, ni la soberanía de nuestro Dios. Estas iglesias, si ustedes se pueden dar cuenta, ninguna estaba fundada en base a ningún hombre. Aquí no están hablando de ningún pastor, de ningún apóstol, sino que el centro y el eje de la iglesia era el Señor. Y en torno a ese eje toda la iglesia se movía. Pero cuán peligroso puede ser iglesias donde el protagonista principal es el pastor. Iglesias donde el protagonista, el actor principal es el pastor. Donde lo que diga el pastor es ley. Donde lo que piensa el pastor, así esté equivocado, es ley. Donde el pastor puede enseñar lo que quiera y no hay nadie quien lo quete o quien le pueda contradecir. Y quien le contradiga, lo maldice. ¿Conocen iglesias así? Donde el que contradice al pastor lo maldicen y lo echan de la iglesia. Pastores diciendo cualquier cosa con tal de llamar la atención, y ovejas sumisas que tienen que obedecer a pastores narcisistas,
que aman su figura, que aman su dialecto, que aman su intelecto, pero que no honran a Dios, pero la gente sí los honra. Si ustedes se pueden dar cuenta, en la iglesia del primer siglo, de la cual está hablando el libro de los Hechos, no hay ningún hombre. No estamos hablando del apóstol Pedro, no estamos hablando del apóstol Juan, no estamos hablando del apóstol Pablo, no estamos hablando de Timoteo, de Silas, de Tito, de nadie. Estamos hablando de que el eje primordial de la iglesia era el Señor. Cuando el Señor es el centro, tiene vida la iglesia. ¿Por qué hay iglesias muertas? Porque el Señor no está ahí. Los discípulos le decían a Jesús: Jesús, mira esos templos, estos edificios enormes y bonitos. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? De esto no quedará piedra sobre piedra. Porque habían edificios artesonados, finos construidos, con toda la ingeniería de su tiempo y de su entorno. Pero la presencia del Señor no estaba ahí. Cuando ustedes van a las iglesias que se fundaron allá en Europa en el siglo XV, 1512, de 1512 en adelante, cuando ustedes miran las iglesias del Gran Avivamiento, cuando ven las iglesias reformadas y levantadas del primer siglo, iglesias que tuvieron vida, que resplandecían, hoy en día parecen panteones. Iglesias desocupadas donde la gente solamente va a tomarse fotos. Iglesias desocupadas donde la gente solamente va y se pone así en el atril, al lado del atril, y se toman una foto. Conozco pastores que van al Angelus Temple en Estados Unidos y toman el altar, el tabernáculo, el púlpito, y se toman una foto frente al altar. Miren, yo les tengo que decir algo, mis hermanos. Lo que le da vida a una iglesia es el Espíritu Santo. Amén. La iglesia no debe temer si el pastor se muere. Si el eje central es el Espíritu Santo, no importa que el pastor se muera. Y no importa que el pastor lo cambien de ciudad, de departamento, que lo manden para otro lado. O que inclusive el pastor pase la renuncia cansado de todo y se largue. Si el eje central de una iglesia es el Espíritu Santo, no importa si cambian al pastor. No importa si llega otro, Él va a sostener su casa. Él lo prometió, Él la va a sostener. Pero nosotros, por más que queramos, no podemos sostener la iglesia. Y muchas personas intentan que con su vida van a levantar una iglesia. Y si la iglesia fue levantada por ellos mismos, no prevalecerá. Lo único que prevalece es cuando el Espíritu Santo estaba ahí. El mismo Jesús no le tenía aprecio a esa casa construida, a ese gran templo que había en Jerusalén. ¿Cuál era la razón? Ahí ya no estaba la presencia del Señor. Él hubiera, de todo Jerusalén, cuando vinieron y lo derribaron en el año 70, hubiera prevalecido el templo, pero no quedó absolutamente nada, porque la presencia de Dios no estaba en ese lugar. ¿Saben que el mayor de nuestros temores es que no esté la presencia del Espíritu Santo? Que todo tenga la foto del pastor aquí, pin. La foto del pastor allá en la entrada, pin. La foto del pastor allá están las Biblias. Ahora entregan Biblias con la foto del pastor. Y todos los tratados que le entregan a uno, al final tienen la foto del pastor. Como si el pastor fuera la figura. ¿Cuántas iglesias conoce usted donde el pastor es el eje de la iglesia? Y su familia. Y el día que se muera, ¿qué va a pasar con la iglesia? Iglesias que van a sucumbir, porque el artista es el pastor. Toda gloria, toda honra, toda majestad y todo honor al eterno Dios de los siglos, por siempre y para siempre. Acaba de morirse Benedicto, el papa que renunció. Y Benedicto se murió. Y muchas personas, por la fe católica compartida, están en un dolor muy grande. Muy grande. Y de Benedicto se decían muchas cosas. Se decían cosas buenas. Y de Benedicto también se decían cosas malas. Se murió. Un día después que el rey Pelé. Un rey y un papa. En 2 días.
Pero la iglesia no está fundada sobre ningún papa. Por eso puede morir ese y el que viene y el que viene y el que viene. No importa cuál sea el papa. Si la iglesia está fundada sobre un papa, cae. La iglesia tiene que estar fundada sobre nuestra esperanza gloriosa, nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia tenía un fundamento. El fundamento era el Espíritu Santo. Y de ahí para adelante todo sale bien. ¿Por qué? Dice la palabra, la primera palabra que aparece ahí dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Una característica de una iglesia que es atraída, porque es atrayente la presencia del Espíritu Santo. Lo que hacía que esos hermanos de la pasaran allá metidos, ¿qué era? El arroz con pollo delicioso, ¿qué era? A lo que olía, que le echaban olor a lavanda y le echaban a vainilla, y eso como olía de rico, ¿qué era? Las sillas cómodas, en cuero, con, ¿cómo se llama? Esos buenos espuma, malacola, o ¿qué era lo que llamaba la atención de la iglesia? ¿Qué era? La presencia. Cuando la presencia del Señor está ahí, ¿saben qué hacían? Dice que ellos perseveraban todos unánimes juntos. ¿Dónde? En el templo. ¿Qué había en el templo? Su presencia. Su presencia. ¿Qué es lo que nos hace perseverar para estar nosotros en la casa del Señor? Que la casa del Señor emana su presencia. Que es el Señor el dueño del tabernáculo. Que es el Señor el dueño del templo. Que las escrituras pueden haber sido firmadas por el que hayan sido firmadas, pero es la casa del Señor. Cuando Dios está en el lugar, quienes asisten a ese lugar perseveran en la fe. Porque no es lo mismo ir a la Junta de Acción Comunal. Porque no es lo mismo ir a un salón de recepciones por allá, a una reunión, que estar en su casa. Porque no es lo mismo ir al estadio a ver un partido de fútbol. Porque no es lo mismo ir a un teatro a ver una obra de teatro allá. No es lo mismo. No es lo mismo ir a un concierto. Así sea bueno el concierto, que estar en su casa. ¿Sabe qué produce estar en la casa del Señor? Dice la palabra, que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente, que busque con perseverancia, que busque constantemente, que no se canse de su casa. Yo siempre he dicho que me gustaría poner calefacción, porque siempre hace frío dentro de la iglesia, pero siempre es costosa la calefacción, y las medias de lana son como a 3.000 pesos, entonces me sale más barato comprarles medias de lana. Pero miren lo siguiente, y aquí hace frío, y aquí nos la pasamos metidos. Y aquí hace frío, porque perseveraban unánimes en el templo. La perseverancia, ¿quién la pone? El Espíritu Santo, porque Él es el que pone el querer como el hacer. ¿Cuándo empieza a apartarse una persona? Cuando deja de congregarse. ¿Cuándo empieza una persona con las patas frías, así como las gallinas ahorita que están metidas en la nevera? Cuando deja de congregarse. Una persona deja de congregarse y el calorcito que sienten los demás pollitos, él lo empieza a perder. ¿Cuándo empiezan a irse para el mundo? Cuando empiezan a apartarse, ya no vuelven a la iglesia. Y ahí empiezan a enfriarse. Porque ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, ¿qué dice la escritura? Es digno de mí. Y quienes ya han puesto la mano en el arado y tienen como la esposa de Lot, que la esposa de Lot allá tenía Sodoma y Gomorra. ¿Y qué representa Sodoma y Gomorra? El mundo. ¿Y sabe dónde tenían los ojos la esposa de Lot? En el mundo. Y cuando vinieron los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, les dijeron, vayan camino aquí para allá, pero no vayan a voltear a mirar al mundo. ¿Y qué fue lo que hizo la esposa? Miró para atrás. ¿Y qué pasó cuando miró para atrás? Se patració, se volvió una estatua de ¿qué? De sal. Porque sus ojos, ¿dónde estaban? En el mundo. ¿Quiere ver una persona que empieza a enfriarse? Deja de congregarse. Las personas a las cuales he tenido
que atenderles consejería este año, porque están apartados. Les he tenido que preguntar, ¿y por qué no ha vuelto a la iglesia? ¿Por qué no nos visita? ¿Por qué esa inconstancia? ¿Por qué esa inconstancia a toda hora? Y dense en cuenta que si ustedes pueden observar, dice la palabra perseverando. Dice perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuál sería el antónimo de perseverar? Desistir. Desistir. La forma en que usted va a tener comunión con el Espíritu Santo en parte es congregándose. Pero si usted empieza a bostezear cuando viene a la iglesia, ¿sabe por qué ese reloj está ahí y no está ahí? Porque si ese reloj estuviera ahí, ustedes se la pasarían mirando el reloj a ver a qué hora se va a callar ese loco. Por eso me toca ponérselo ahí en la espalda. Y eso más de uno, está uno predicando y empiezan así como con dolor de cuello, pero es para mirar el reloj. Yo los tengo, pero ya. ¿A qué hora se callará el loco? Pero pueden ir a un concierto de música popular 3 horas y no se cansan. Y puede llover y con talego en la cabeza y allá están escuchando música popular. Pero a la iglesia vienen a bosteciar. Porque el Espíritu Santo no ha puesto eso en sus corazones. Preocúpese si usted no tiene eso. Preocúpese si a usted no le coge la pampa para irse para la iglesia. Preocúpese cuando usted le dice a su mamá o a su marido o a su mujer, yo por allá no vuelvo. Preocúpese cuando usted diga eso. Yo por allá no vuelvo, no quiero volver a ir. Recuerdo una pareja a la que le dimos consejería este año y nos decía que ellos ya estaban listos. Imagínense uno estar listo, bañados, listos. Oiga, y se agarraban en la puerta de la casa para salir. Y ellos se gritaban y se gritaban. Y luego él decía, yo por allá no quiero ir. Oiga, y después de uno estar bañado, arreglado, perfumado, y en la puerta para irse para la iglesia, y por una disputa de volverse para la casa y no venir y congregarse, ni siquiera es la persona. El Espíritu Santo ya no puso eso. Hay una ausencia. Y no es la peleadera con su mujer. Y no es la peleadera con su marido. Y tampoco es eso de que estén aceptando trabajo los domingos para no venir a la iglesia. O que tengan otro trabajo para no venir a la iglesia. Las personas dicen que no vienen que porque están ocupadas en esto, en esto, en esto. Ni siquiera haces eso. El Espíritu Santo ya se silenció. Esa es la razón de por qué no vienen. No es el trabajo. Tampoco son las disputas ni las peleas. Es porque el Espíritu Santo se silenció. Y ya no está haciendo recomendaciones, ni dando consejos, ni instruyendo para bien, ni instruyendo en rectitud. Eso es lo que pasa. Pero estos, dice la palabra, perseveraban unánimes cada día en el templo. Les hago una pregunta. ¿A quién le gusta venir a la iglesia? Pero miren a la niña, levantaron la mano y dijeron a la niña. A la niña, esa niña más fiel. Yo las bendigo que una niña muy fiel. ¿A quién más le gusta venir a la iglesia? Bueno, esa pregunta parece uno bobo, pues todos van a decir amén. Más bien preguntemos, ¿a quién no le gusta venir a la iglesia? Ay, sí, ninguno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no vienen? Muchos dejaron de congregarse. Y la Biblia dice no deben de congregarse como muchos tienen por costumbre. Así que también es una costumbre no congregarse. Pero estos, ¿cómo vivían? Unánimes, perseverando cada día en el templo. Y luego dice, partiendo el pan en las casas. O sea que de vez en cuando se invitaban un tintico. De vez en cuando se invitaban un periquito. De vez en cuando se invitaban una sopita. Se invitaban cualquier pretexto para poderlo llevar a la casa. Y en la casa uno se podía tomar un tintico. Eso es lo que dice la palabra. Que ellos no solamente perseveraban en el templo, sino que también partían el pan, dice la escritura, partiendo el pan en las casas.
O sea que también si tenían vecinos cristianos se acompañaban. Eran hospedadores. Llevaban a su casa para compartir, para estar allá en las casas alegrando. Yo les voy a hacer una pregunta. Disculpen, yo les pregunto. ¿A quiénes yo he visitado, he hecho la visita en sus casas? ¿A quién? ¿A quiénes he visitado? Ok. Porque es que a mí me gusta el periquito con pan. Y siempre llego a tomar mi tintico. ¿O no, Cristina? Uno. ¿Ah? Uno. Ah, bueno, con tostada, sí, señora. Cristina es testigo de eso. Allá me la pasaba los sábados por la tarde, tomando tinto con tostada. Esa es una señal de una iglesia saludable. Que no son solos, casasolas, sino que invitan a sus hermanos de vez en cuando y tienen a ser hospedadores y piadosos con su hermano. Aquí tenemos un hermano que adoptó a otro, un hermano adoptó a otro y se lo lleva a su casa, le da desayuno y por la noche le da sopa y lo manda comido para su casa. Es una señal de la iglesia que está buscando el Señor. Personas que no solo piensen en sí, sino que miren a sus hermanos y le puedan ayudar. ¿Saben qué dice la Escritura? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Ustedes se han dado cuenta que últimamente la gente se sienta a pelear cuando se sienta a comer? ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Que ahora la gente se reúne a comer y terminan peleando, o echándose en vainazos, o echándose en cosas, en cara. ¿Cuántas personas hoy tienen la cena de fin de año y van a terminar peleando? ¿Cuántas personas buscan la ocasión para refregarle en la cara a la mamá, al papá o a los hermanos cosas del pasado? ¿Saben qué dice la Escritura? Que el pan que comían, el pan por el cual ellos comían, el pan que comían ellos, dice la palabra que la comían con alegría y con sencillez de corazón, con humildad, que podían compartir un bocado de pan contentos. Lo rico que es uno sentarse con su familia y tener paz comiendo. Cuando usted pide, no importa lo que usted se coma. Hoy estábamos con mi esposa por allá haciendo una vuelta, unos exámenes. Y nos sentamos con mi hijo mayor a almorzar. Y antes de echar la muela y mandar la cuchara, oremos. La oración nos distingue. La oración nos eleva. La oración nos enseña a ser humildes. La oración nos enseña a depender de Dios y a darle gracias por lo que nos comemos. ¿Cuántos oran para el desayuno? ¿Cuántos oran por la comida? ¿Por el almuercito? Uno tiene que darle gracias a Dios por lo que uno se come. Y eso, ¿sabe qué dice la palabra? Que comían con sencillez. Dice la palabra que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Que no importa lo que ustedes sirvan en ese plato, cómanlo con alegría. ¿Cuántas mujeres le están sirviendo la comida a sus maridos de mala gana? ¿Cuántas mujeres le sirven la comida a sus maridos de mala gana? Venga, trague. Venga, coma. ¿Cuántas? ¿Cuántas mujeres le dicen a su marido, vaya y caliente que allá está la olla en la estufa? ¿Cuántas mujeres mandan a sus maridos a calentar? Vaya caliente, tengo hambre, vaya caliente, ya está, sírvase. ¿Cuántas? Yo siempre he dicho que cuando sirven de mala gana, eso produce gastritis. Eso, la comida hecha de mala gana, eso no alimenta. Yo prefiero irme a comer una hamburguesa a la calle o pedir un domicilio y comérmelo enfrente de mi mujer antes que tener que recibirle comida de mala gana. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que comían juntos con alegría y con sencillez
de corazón. ¿Sabe qué significa eso? Perdóneme mi hermana Piedad, yo le voy a poner un ejemplo, discúlpeme por lo que voy a hacer. Pero un día, hace mucho tiempo, unos hermanos que ya están en Venezuela, ellos se devolvieron, mi hermana Mayra y mi hermano Jesús, nos invitaron a comer unas arepas andinas. Y entonces como iba el pastor, yo no sé qué pasa en la gente, pero como viene el pastor, eso mandaron comprar de todo y eso rellenaron unas arepas, mejor dicho, una cosa impresionante. Y yo dije, uy, qué arepas tan ricas. Yo nunca me voy a comer una arepa venezolana. Y allá donde yo vine a comer arepa venezolana, muy rica la arepa andina. Y entonces resulta que como a las 2 semanas fue mi hermana Piedad la que me invitó a comer arepa andina. Y entonces yo iba a decir, bueno, vamos a probar cuáles son mejores, si las de Jesús o las de Piedad. Y cuando yo llegué a la casa de la hermana Piedad, a mí me dio unas arepas tan ricas, hermano, tan sencillas, y yo todavía me acuerdo del sabor. ¿Y sabía qué sabían las arepas, hermana? A alegría y humildad y sencillez de corazón. Y allá había, hermanas, fueron unas cosas, unas holladotas, hermana, y las arepas ya a mí no me olvidan, tan deliciosas, y nos las comimos con una alegría y compartimos. ¿Cómo? Yo me acuerdo, no tienen que decir, yo me acuerdo, hermano, y yo me acuerdo de sus arepas, no me voy a invitar, hermano. Porque no importa lo que sirvan, es comérselo con alegría. Antes a nosotros nos daban menudencias y nos daban la sopa y es que no había más. Y tocaba tomarse la sopa de pasta con menudencias. Hoy en día esos chinos es una pelea para que coman. Antes nos tocaba a todos comer sopita con menudencia antes de acostarnos. Y nos daban aguapanela. Yo no sé a quiénes de ustedes les dieron jugo de remolacha. Pero mi mamá hacía la ensalada con remolacha y el jugo nos lo daba de tomar. Y nosotros nos tomamos el jugo con una alegría. Yo me acuerdo en la casa cómo se comía. Yo me acuerdo que mi mamá también pasamos algunas veces necesidades. Y mi mamá nos daba arrocito y nos daba un huevito y nos daba maíz pira. Imagínense. Pero yo hoy en día me pongo a pensar y eso era casi arroz con pollo, porque vea, estaba el maíz y estaba el huevo, eso era casi arroz con pollo. Esas eran las comidas de mi mamá, a veces nos daba. Y nosotros éramos tan felices comiéndonos ese arroz con huevo y maíz pira. Porque había que alegría y sencillez del corazón. Cuando un papá, vea, se molió para llevar comida a su casa, que trabajó con esmero y sacrificio, con esfuerzo, y va y le lleva un pollito a los hijos, y eso los chinos comen, que yo la pechuga, que yo el muslo, que yo, y eso se lo comen uno, y eso uno ve a los chinos comer y uno le da también alegría. Y ver que sació el hambre, uno, mijo, no hay nada de comer, y uno va y busca por ahí, le prepara a los chinos y comen con alegría, los 4, los 5, o los que hayan en la casa, que uno pueda comer lo poquito que uno tiene, como con alegría y con sencillez de corazón. ¿Cuánta gente no tiene hasta caviar en la mesa? Pobres desgraciados que ni disfrutan muchas veces lo que se comen. Nosotros tenemos que aprender a comer con humildad. Yo le doy gracias a Dios porque mi esposa es todo terreno. Y come todo lo que uno le sirva. A cualquier lugar donde vayamos. Pero hay cierto que pastoras que no van a la casa de los hermanos para no comerse un cafecito. ¿Cierto que hay pastores que no visitan para que no les den nada? Porque si usted les sirve algo se lo rechazan o se lo devuelven. Yo conozco pastores así. Uno tiene que aprender que en la mesa, así haya poquito, darle gracias a Dios y comérselo con alegría y con sencillez de corazón. Ahorita vamos a tener una comida. No vaya a empezar, faltó el pollo. Que en Egipto comíamos mejor. Otros años daban lechona, mejor calle. No va a decir nada. Sino que debemos comer, y todo esto es para eso. Aprender a comer con alegría y sencillez del corazón.
Y dice, alabando a Dios. Significa que en esa iglesia era primordial, indispensable que todos estuvieran en alabanza. Pues allá no tenían estos instrumentos, pero allá tenían unos coritos, coreaban los salmos, coreaban algunos proverbios, algunos canticos de Isaías, se coreaban y ellos cantaban, pues no como nosotros hoy en día, pero lo hacían con devoción. Y dice la palabra que Dios busca esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y saben cuándo Dios está buscando adoradores? A las 9 de la mañana, que es cuando menos hermanos hay, porque la mayoría de hermanos llegan a las 10 de la mañana, cuando ya ha pasado la alabanza, la adoración y hasta la ofrenda. Propóngase en su corazón llegar a la alabanza y llegar a la adoración, porque la mayoría de personas en una iglesia llegan tarde y llegan es a la palabra. Pídale al Señor para el 2023 que el Señor ponga eso en su corazón y que usted logre llegar un poquito más temprano para estar en la administración de la alabanza y de la adoración. Pieza fundamental dentro de una iglesia. Teniendo favor con todo el pueblo, una buena conducta, intachable con la gente de afuera, como también unidos en piedad y en misericordia con el necesitado. Y luego dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué significa esa última parte? Que es la que quiero que entendamos ya para finalizar. A Dios no le va a costar traer a la iglesia almitas y ovejas cuando una iglesia es ordenada. Dice la palabra decentemente y con orden, por allá en Pedro. Escuchen lo siguiente: cuando aquí adentro se la pasan mordiéndose unos con otros, chismoseándose los unos con los otros, hablando mal el uno del otro, ¿sí?, denigrando a las espaldas de su hermano, no ayudándole, no colaborándole, no orando, todos los chinos para arriba, para abajo, no dejan predicar al pastor. Cuando ese desorden está en una iglesia, el nuevo se para allá en la puerta y dice, yo por allá no voy. Cuando la iglesia es muy repulsiva por la discordia, por la disputa y por el chisme, la gente no vuelve, porque dicen, uy, no, eso es una iglesia de una mano de chismosos. Yo conocí una iglesia tan chismosa que ni el pastor se salvaba. Eso se sentaba uno y yo decía, uy, Dios mío, una iglesia chismosa, y una iglesia chismosa espanta a todos los hermanos. ¿Saben qué es una iglesia hipócrita? A una iglesia hipócrita nadie quiere llegar. A una iglesia hipócrita nadie quiere llegar. Y dice la palabra que cuando una iglesia tiene frutos, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Puedo entregarles 20 ovejas porque las van a cuidar bien. Puedo entregarles 30 ovejas porque sé que las van a cuidar bien. Pero ¿qué pasa si el Señor nos entrega 30 ovejas y entre nosotros mismos ni nos entendemos, ni nos hablamos, ni nos queremos? ¿Para qué nos van a entregar 30 ovejas? El Señor va a añadir a la iglesia cuando la iglesia empiece a andar en unidad y en amor. Hay iglesias donde hablan de la rosca, que estos andan en una rosca y yo me he dado cuenta que donde hay roscas es muy difícil entrar. Es muy difícil entrar. Pero cuando una iglesia es abierta, transparente y amorosa, que cuando ve al nuevo lo tratan con amor, lo tratan con cariño, lo tratan con una devoción especial. Las iglesias muchas veces son como los buenos restaurantes, la gente quiere volver.
Pero uno debe siempre tratar de ser amoroso, gentil, amable con la persona que llega. A Dios no le va a costar traer almas, cientos de almas, cuando la iglesia desde adentro, ¿sí?, vive unánime, unida, fortalecidos, perseverando en la oración, en el ayuno, tratando de cuidar lo que tenemos. Entonces, dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero ¿qué dice la palabra? Pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son ¿de qué? De nosotros. Escuche bien lo siguiente. Cuando una persona empieza a congregarse, pero empieza a sacarle también pelo a todo, no, pero es que eso queda muy lejos, se va a ir. No, pero es que eso hace para mucho frío, se va a ir. No, pero es que para mí nadie me saluda, se va a ir. No, pero es que a mí el pastor nunca me ha hablado, se va a ir. Y no se va a ir porque el pastor nunca le haya hablado, sino se van a ir porque no eran de nosotros. Y muchos extrañamos a personas que aunque estuvieron en una iglesia, nunca amaron a Jesús. Y nosotros vamos a extrañar gente porque tenían dones, pero no amaban a Jesús. Porque tocaban bien el piano, porque tocaban bien la guitarra o porque tocaban bien la batería, pero no amaban a Jesús y los vamos a extrañar. Muchas personas van a extrañar a las que danzan, aunque no amen a Jesús. Muchas personas van a enseñar a personas que predicaron, pero nunca amaron a Jesús. Porque aunque estuvieron con nosotros, no eran de nosotros. Hay un pasaje en la escritura que dice: no quiten el trigo de la cizaña, no sea que estropeen el trigo arrancando la cizaña. Pero a veces viene el Señor, porque el Señor tiene el hacha ya puesta a la raíz del árbol. Y si el Señor tiene ya el hacha puesta a la raíz del árbol, el árbol va a caer. Y no es porque usted lo saque, porque usted hable mal de él, porque usted no lo salude, porque aquí haga frío. Porque hay gente que no viene a la iglesia porque hace frío. Y tenga la seguridad que le ponemos calefacción en la iglesia y no van a venir. Son pretextos. Que es que la iglesia queda muy lejos, ¿sí? Y cuando iba por allá a la 110, cogiendo bus y se gastaba 2 horas yendo, quedaba más lejos que acá. Pero acá no vienen porque queda lejos. No son de nosotros. Personas con un corazón así no son de nosotros. Un día una hermana trajo 2 perros y me dijo: pastor, hagamos una campaña para alimentar perros, como si esto fuera una veterinaria. Y yo le dije: no, mamita, este no es el lugar para hacer eso, mamita. Y cogió sus 2 perros y se fue. Y ni volvieron los perros, ni volvió la señora. Y me odia, porque yo no le di de comer a 2 perros. Y
yo no la extraño, porque no eran de nosotros. ¿Cuánta gente no vino a pedir comida a la iglesia? Y se iban con bultos, tengo acá testigos, con bultos, yuca, papa, plátano, arroz, aceite. Casi que era cuota todas las quincenas a darles y hacerles mercado. Y un día dejamos de darles y no volvieron a la iglesia. Y el pastor es un hipócrita porque no les volvió a dar. Porque solo venían por la comida que les damos. Y no nos hacen falta. Porque no eran de nosotros. Uno no tiene que buscar excusas ni pretextos para irse de una iglesia. Hay razones para irse de una iglesia. Pero la gente está sacando excusas para no volver y no los extrañamos. A veces extrañamos al impío que se filtró con nosotros. A veces extrañamos al lobo que camina con nosotros. A veces extrañamos la cizaña y a veces extrañamos la cabra. A veces extrañamos a quien no ama a Jesús, ni le interesó Jesús, ni le va a interesar Jesús. Y nuestros ojos están puestos muchas veces en gente mala, orgullosa, altiva de corazón, con pura apariencia de piedad, con corazones negros, oscuros, que no han podido abandonar el pecado. Un hermano se fue, no ha vuelto. Y yo lo llamo, es de los que yo más llamo. No ha vuelto. Y eso se pega unas parrandeadas terribles. Y se pega, pero unas borracheras de 3, 4 días. Y ustedes ya no lo extrañan. Porque probablemente no era de nosotros. Porque si fuera de nosotros, lo extrañaríamos. Hay personas que dejan de venir y lo extrañamos por el amor fraternal que tenemos por ellos. Pero hay personas que se van y no los extrañamos. Dice la palabra del Señor: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido. ¿Cuál es el versículo del 2:49? ¿Cuál es el versículo del 2, el que estamos leyendo? Que perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Cómo es el versículo? Hechos, capítulo. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Dice la palabra, y perseverando unánimes. Y el 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué? Habrían permanecido. Dale el anterior. Habrían permanecido. No. Hechos. 2:46. Miren lo siguiente. Porque si no habrían ¿qué? Permanecido. ¿Y qué dice ahí? Y perseverando. Sinónimos. Sinónimos. El permanecer es un sinónimo de perseverar. Quien no persevera no era de nosotros. Hay quienes son los de nosotros, los que perseveran, porque solamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Persevere, mi querido hermano. ¿Cómo sabe usted que es un hijo? Porque persevera. ¿Cómo sabe usted que tiene el Espíritu Santo y que lo oye? Porque persevera. Porque permanece en la fe. Porque no busca pretextos para apartarse, para irse o para salirse.
Eso es lo que busca el Señor. Dice la palabra, y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, porque si habrían permanecido con nosotros, pero salieron, ¿para que qué? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea que el que no es de nosotros, ¿qué va a hacer? Se tiene que mostrar. Eso se va a mostrar. Se va, por eso llama una doctrina, la perseverancia de los santos. Es que el que no persevere se sale. ¿Quién pone el querer como el hacer? El Espíritu. O sea que si la persona ya no quiere, no es que no quiera, es que el Espíritu ya no se lo permite, se ha enmudecido, porque Él pone el querer como el hacer. Usted porque está en la iglesia, algo lo está moviendo a usted estar acá metido. ¿Qué es? El Espíritu Santo que desde adentro empuja. ¿Qué horas son? No, ya eso le dice para el culto. Se le está haciendo tarde. ¿Hoy qué es? No, digamos que hoy es jueves, el ejemplo. ¿Hoy qué es? Jueves. ¿Y qué hay los jueves? Culto. Pero hay unos viendo unas novelotas más pichas, puras novelas malas. Y cambian la iglesia por novelas malas, ya fueran novelas buenas. Pero solo el que persevere. Y dice la palabra, y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y usted tiene que aprender a identificar y pedirle a Dios discernimiento. Un día está el profeta Samuel chillando y lloraba y lloraba y lloraba, y eso llore, que llore y llore el profeta Samuel. ¿Y cuál era la razón de por qué lloraba Samuel? Lloraba a Saúl. ¿Pero por qué lo lloraba? Porque Dios lo había desechado, y hasta que un día tuvo que venir al Señor y decirle: ya no llores más. ¿Cómo fue que le dijo? ¿Por qué lloras? Estaba llorando a un impío que Dios había apartado, y Dios lo había apartado, pero Samuel seguía llorando al impío. Y termino con dos textos para que se vayan, para que nos vayamos tranquilos a comer. Juan 6:60, por favor. Juan 6:60. Así que dice, pastor. Basta ya de llorar a Saúl. Basta ya de llorar a Saúl. Juan 6:60 dice la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Y luego qué dice? ¿Quién la puede oír? El Señor Jesús estaba dando un sermón, y todos tienen la idea que Jesús solo daba sermones bonitos, pero muchos de los sermones de Jesús incomodaban, y muchos de los sermones de Jesús no gustaban, y muchos de los sermones de Jesús causaban problemas en las personas. Y según ese versículo, el 6:60 dice: al oírla, muchos de sus discípulos, no lo estaban diciendo los inconversos, ni lo estaban diciendo los apartados, ni los impíos. ¿Quiénes lo estaban diciendo? Los discípulos. Y dice la palabra: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura palabra, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero más adelante, en el Juan capítulo 6, versículo 66, dice la palabra: y muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no querían caminar más con Jesús.
Y volteando Jesús a los discípulos les dijo, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Quiénes son los que se van? Los que no son de nosotros. Y efectivamente ese viaje fueron muchos. Y se fueron. ¿Y Jesús se fue detrás de ellos? ¿O Jesús se puso a llorar, a extrañarlos porque no habían vuelto? El Señor miró a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también quieren ir? ¿Y qué respondió Pedro? ¿Pero a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. El discípulo permanece. El Hijo de Dios persevera. El Hijo de Dios es constante. Y no deja de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino que persevera. Porque solo el que persevera hasta el fin, ese será. Amén. Por favor, colóquese sobre sus pies. Vamos a orar.